Buenas, ¿cómo están? Soy Sebastián, educador de Trace Group, y vamos a estar viendo la metodología de alineación de temporalidades en un caso de un retroceso. Bien, como ya saben, el método de alineación de temporalidades es una metodología de las más complejas, ya porque requiere de experiencia en los conceptos Smart Money y estructura de mercado, ya sean chocho, BOS o rompimiento de estructuras dentro de los puntos de interés. Bien, y segundo, es una metodología que usualmente no recomendamos tradear a traders que están apuntando a un tipo de trade a corto plazo, ya que son las metodologías que más demoran en dar la confirmación. Bien, si bien son las metodologías que más tardan en dar las confirmaciones, aproximadamente entre 2 semanas o un mes, podría tardar en dar todas las confirmaciones de alineación de temporalidades, usualmente los profits suelen ser muy altos. Hablamos de profits que pueden superar los 1.10 o 1.15 o en algunos casos más incluso. Bien, pero como dije, no es recomendable en un principio, ya que demora mucho en dar todas esas confirmaciones. Bien, eh, vamos a ver un ejemplo de esto en la paridad de euro-dólar. Como podemos ver, euro-dólar comenzando una estructura diaria, su tendencia y su estructura, o sea, su estructura venía con una tendencia alcista. Bien, entonces lo que tenemos acá, vamos a marcar sus puntos estructurales, viene con lo que es un higher high diariamente, bien, un higher high y un higher low. Bien, por lo tanto, luego un impulso, usualmente lo que va a venir es un retroceso, como mínimo, bien, un retroceso bajista, como mínimo, al punto de interés diario o a su zona de demanda. Este es el último movimiento bajista antes de alcista, por lo tanto, a partir de acá tenemos la zona de demanda. Bien, por lo tanto, para buscar ventas con el objetivo de trabajar ese retroceso, bien, tenemos que esperar que sus estructuras internas se vuelvan bajistas, como 4 horas, 1 hora, 15 minutos y 5 minutos. Lo que vamos a hacer es ir alineando todas esas temporalidades a una misma tendencia en la cual va a ser bajista, con el objetivo de trabajar ese retroceso diario, ya que realmente diario es alcista, pero vamos a trabajar su retroceso bajista. Bien, lo que vamos a hacer con esto es guardarlo en el árbol de objetos y separarlo y ir separándolo por temporalidades. Lo que tenemos acá es diario. Bien. Nosotros para trabajar ese retroceso de por sí necesitamos que una estructura sea bajista. En ese caso vamos a ir a la estructura intradiaria de 4 horas. Bien, nosotros necesitamos de que 4 horas se vuelva bajista. Bien, sus puntos estructurales en 4 horas vemos que está compuesto por una serie de movimientos alcistas, generando una serie de higher highs y higher lows. Bien, una estructura alcista, impulso, retroceso, nuevo impulso. Por lo tanto, hasta este punto la tendencia en 4 horas era alcista. Pero el precio para este punto, veamos, vamos a darle y vamos a hacer así. Vamos a hacer así y vamos a poner ahí. Vamos a ver que para este punto, 4 horas, por muy poco, pero 4 horas ya se torna bajista. Bien, por lo tanto tenemos un choch de 4 horas. Bien, entonces, en el momento que tenemos el choch de 4 horas, bien, y tenemos una serie de lower lows y lower highs, podemos anticipar o darnos cuenta que el objetivo de que 4 horas sea bajista es porque quiere hacer su retroceso. Bien, entonces lo que haríamos es ir alineando las temporalidades dentro de los puntos de interés. Bien, en este caso, la tendencia en 4 horas es bajista. Nos deja un punto de interés. Bien, podemos protegerlo incluso con la vela anterior. Si bien esta vela es la que tiene imbalance, atrás hay compradores, por lo tanto pueden tomarla con la vela anterior. Bien, tenemos nuestra estructura de 4 horas bajista y su punto de interés. En ella, nosotros lo que necesitamos es que 1 hora para ir alineando todas las temporalidades intradías se vuelva bajista dentro de su punto de interés. Por lo tanto, esto lo que voy a hacer es guardarlo en el árbol de objetos y prepararlo como 4 horas. Bien, nosotros necesitamos ahora que 1 hora se vuelva bajista dentro de su punto de interés. Nos dé un choch o nos dé un BOS. Por eso la metodología usualmente se le conoce como el método choch o BOS de estructuras internas, que dentro de esa venimos con la metodología de ir alineando las temporalidades. Bien, ya saben la diferencia entre choch y BOS. Recuerden que choch es el cambio de tendencia y el BOS es la continuación. Vamos a ir a 1 hora. En este caso, bien, necesitamos que estamos en la estructura de 1 hora. Acá también podemos ir marcando sus puntos estructurales, ya que la estructura va a ser diferente a la de 4 horas. Bien, podemos ver que estamos con una serie de higher lows, higher highs. Bien, vamos a ponerlo así. Lower highs y lower lows. Bien, acá seguramente vamos a tener un choch. Esto es algo que ya podemos identificar. Bien, una serie de lower highs, higher. Vamos a poner acá higher lows, higher high, lower high y lower low. Bien, y tenemos los choch por estos niveles. Bien, tenemos un choch en este nivel y tenemos un choch en este nivel, ya que para ese punto el precio rompe estructuras por muy poco, por lo tanto de alcista nuevamente pasa a bajista. Bien, y un nuevo lower high y un nuevo lower low. Bien, la estructura para este punto viene siendo bajista.
Bien, nosotros lo que tenemos que marcar acá es ir marcando sus puntos de interés. Bien, de la estructura de una hora. Por ejemplo, tenemos un punto de interés extremo de una hora. Bien, y tenemos un punto de interés decisional. Bien, en este punto tenemos el punto de interés decisional, en donde en ambos esperaríamos que, por ejemplo, 15 minutos se vuelva bajista, un choch o un boss. Bien, si lo vemos en 4 horas, bien, no, ni siquiera necesitamos esos puntos de interés. Bien, realmente lo que necesitaríamos es que la estructura se vuelva bajista, ni siquiera tendríamos que marcar estos points, porque volviendo 4 horas, en el punto de interés de 4 horas necesitamos que una hora llegue y se vuelva bajista, nos dé un chocho o un boss. Bien, por eso es que marcamos los puntos estructurales. Bien, por lo tanto esperamos a que el precio llegue bien al punto de interés. Tendremos que esperar que el precio pueda llegar a ese punto. El precio llega al punto de interés de 4 horas y a partir de ahí, una vez llega, vuelve y se torna bajista. Una hora nuevamente bajista. Lo que hace no es generarnos ningún chocho, sino que lo que nos genera es un boss, un bajo más bajo. Bien, por lo tanto, ahí tenemos un boss porque es una continuación de tendencia, una nueva estructura con una misma tendencia que en este caso nuevamente es bajista. Bien, esos serían los bosses, pero no lo marco acá ya que no es necesario. Solo marco el que llega dentro del punto de interés de 4 horas. Por lo tanto, acá tenemos alineadas ya dos temporalidades. La estructura de 4 horas se vuelve bajista, dejándonos un punto de interés, donde dentro de ese punto de interés de 4 horas, una hora llega y nuevamente se vuelve bajista. Por lo tanto, tenemos la estructura de 4 horas y la una hora siendo bajista. Ahora sí nos centramos en marcar los puntos de interés de una hora, porque dentro de esos puntos de interés de una hora necesitamos que la estructura de 15 minutos se torne bajista para ir alineando las temporalidades. Entonces tenemos punto de interés de una hora y podríamos incluso ver algún decisional o alguna mecha, como puede ser esta, como 2 puntos de interés. Dentro de estos esperaríamos que 15 minutos, lo guardo en el árbol de objetos, se vuelva bajista. Bien, entonces veamos, vamos a ir y vamos a darle play y vamos a esperar. Bien, podemos ver que el precio está reaccionando bien. Vamos a ir a 15 minutos. En 15 minutos la estructura es idéntica. Bien, entonces vamos a ponerlo de esta manera. En 15 minutos tenemos el mismo lower high y el mismo lower low. Por lo tanto, vamos a ponerlo de esta manera. Lower high y lower low. Ahora nos encontramos en 15 minutos. Ya el precio llega al punto, rompe el punto internacional, llega a lo que es el punto de interés extremo y a partir de ahí necesitaríamos que 15 minutos se torne bajista. Bien, en este caso vamos a darle play y esperar todo lo que esté dentro de este lower high, lower low, estructura interna. Ahí está. Entonces en este punto, 15 minutos, porque ahora lo que estamos viendo acá es 15 minutos se acaba de tornar bajista. Bien, entonces ahora esto nos tiene que dejar la nueva estructura de 15 minutos. Los puntos de interés, bien, acá tenemos un punto de interés mitigado, bien, por lo tanto tendríamos este, ya que la vela siguiente tiene imbalance, bien, incluso acá hay compradores, por lo tanto tendremos un punto de interés decisional. Todo lo que tenemos acá es la estructura de 15 minutos. Entonces ahora ya tenemos la alineación de 3 estructuras, 4 horas, 1 hora y 15 minutos. Todas nuestras temporalidades intradiarias se volvieron bajistas con el objetivo de trabajar ese retroceso. Fuimos alineando todas las temporalidades. ¿Cuándo podríamos operar? En el momento que tenemos una temporada de momentum o lower time frame, como puede ser 5 minutos o 3 minutos incluso. Yo recomiendo que sea 5 minutos. Bien, entonces, para este punto necesitaríamos que 5 minutos llegue y se vuelva bajista, nos dé un choch o un boss. Bien, entonces vamos a dejar los puntos de interés de 15 y vamos a ver 5 minutos en qué momento se vuelve bajista. Bien. La estructura en 5 es igual, es este lower high y este lower low. Esperemos. Aún no se torna bajista porque no genera nuevo lower low, pero casi que lo genera. Bien, si esto hubiera generado un nuevo lower low, sería lower low y lower high, por lo tanto esta estructura trabajaríamos, pero aún no vienen por debajo. Esa es toda estructura interna. Ya que en 5 minutos, bien, si marcamos los puntos estructurales, esto es un lower high y esto es un lower low. Todo lo que esté dentro es estructura interna. Bien. Entonces tenemos que esperar que el precio genere el nuevo mínimo. Veremos. Vamos a adelantarlo un poco. Voy a ir a 15 y voy a adelantarlo. Bien. Más que adelantarlo, en 15 minutos va a correr más rápido. Bien. Bien. Para este punto, bien, vamos a ocultar 15 minutos. En este punto, 5 minutos, a partir de ahí me da un boss. Bien, por lo tanto 5 minutos se vuelve bajista. Vamos a 5 minutos.
Entonces, en el momento que 5 minutos se vuelve bajista y llega al punto de interés de 15 minutos, bien, a este punto 5 minutos ya es bajista. Tendremos que buscar los puntos de interés en el cual colocar las órdenes pendientes. Este es un punto de interés, incluso podría decirse que es una toma de liquidez, bien, ya que el precio sube y baja con fuerza, pero no da el choch, bien, pero es un punto de interés ya mitigado. El siguiente punto de interés que nos queda es una vela con imbalance, bien, voy a hacerle zoom para que puedan verlo bien. Podríamos decir que este sería su extremo protegido con la vela anterior, podríamos colocar una orden en esos niveles y quizás tenemos un poco de liquidez y acá una mecha que aún no fue mitigada, por lo tanto podríamos tener dos niveles, bien, podríamos tener esos dos niveles en donde aún el precio no, un extremo y un punto de interés incluso más cercano al extremo, bien, porque ya que todas estas mechas, todas fueron mitigadas, tenemos un poco de liquidez y liquidez, o sea, tenemos liquidez en dos zonas, tenemos liquidez en esta zona y tenemos liquidez en esta zona, desde este punto hasta este punto, bien, acá simplemente hay un gap, por lo tanto tendríamos dos niveles en los cuales podríamos buscar nuestras ventas, a partir de ahí ya podríamos dejar la orden pendiente para buscar esas ventas, bien, ya sea en ese punto o incluso en el extremo. A partir de ahí el precio podría, bueno, incluso como dijimos, esto es para buscar el retroceso de una temporada mayor, bien, a partir de ahí el precio podría llegar, bien, veamos, vamos a verlo en 15 minutos, vemos que el precio llega al punto de interés y a partir de ahí vemos que incluso lo retestea varias veces, no llega al extremo, llega al otro punto de interés, por arriba de liquidez y a partir de ahí el precio empieza a dar los movimientos, bien, otro punto de interés en el cual el precio puede llegar y continuar bajando. Bien, el precio no llega al otro punto de interés, bien, este lo vamos a quitar, ¿sí? Llega a este punto de interés y genera el nuevo mínimo. Fíjense que el objetivo, voy a poner los puntos de interés. Siempre que alineemos temporalidades, lo tenemos que hacer dentro de los puntos de interés de las temporalidades anteriores. Por ejemplo, una hora, bien, podemos ver que una hora se vuelve bajista dentro del punto de interés de 4 horas, bien. 15 minutos se vuelve bajista dentro del punto de interés de una hora, y 5 minutos se vuelve bajista dentro del punto de interés de 15. Entonces siempre que vamos a ir alineando las temporalidades siempre es dentro de los puntos de interés. Y en el caso de esto podría ser hasta esta zona. La venta era hasta ese nivel porque recuerden que a partir de ahí teníamos lo que era la zona de demanda. O sea que a partir de esa zona el precio podría comenzar a... Vamos a retrocederlo hasta acá. Recuerden que la estructura era alcista, por lo tanto simplemente era un retroceso. Fíjense que esta es una orden con una relación beneficio 1.26, es altísima, bien, es una orden muy alta, con un profit muy alto, pero fíjense que desde el punto en el que empezó el primer choch, estamos hablando, vamos a ponerlo acá, del 1 de julio hasta el 13, o sea, durante 2 semanas estuvimos esperando confirmaciones para una sola posición. Bien, por eso es que digo una metodología que demora mucho, pero con un profit muy alto. Bien, usualmente, como dije, la alineación de temporalidades es una metodología que, si bien es muy buena, no es recomendable para traders que recién comienzan, sino para traders más experimentados y para un tipo de trade a largo plazo. Incluso esta posición, recuerden que si bien activa el 13 hasta el mínimo el día 15, o sea, mínimo 2 días corriendo la operación para poder tener ese profit. Usualmente puede correr hasta 4 o 5 días o una semana entera, bien. Así que es una metodología más especializada a un tipo de trade a largo plazo, bien, que podría durar entre una semana o en algunos casos meses, bien. Espero que les haya servido y les deseo mucha suerte en sus futuros trades.